Hola, somos comunicadores y te queremos presentar la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En el 2014 se hicieron algunas modificaciones para que tus derechos y obligaciones como ciudadano, usuario de la radio y la televisión y el internet estuvieran protegidos. Hoy queremos contarte cómo está conformada. Es importante que la conozcas, pero sobre todo que logres entender sus contenidos. Solo de esta forma podrás hacer valer tus derechos. Quédate un rato, seremos breves. Dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, o LFTR como le vamos a llamar aquí, existen 315 artículos y 45 transitorios. Los primeros 43 artículos hablan de cómo debe ser aplicada la ley y el funcionamiento del instituto. Estos temas interesan más a las autoridades que a los ciudadanos. En el capítulo primero, por ejemplo, se detallan las disposiciones generales de la ley, entre ellas el objetivo de la misma, el cual es regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones y todo lo referente a los medios de comunicación. También se estipula que las telecomunicaciones y la radiocomunicación son servicios públicos, por lo tanto, se prohíbe cualquier discriminación a cualquier persona o grupos de personas, ya sea por situación económica, color de piel o cualquier otra circunstancia. En la ley, también se afirma que el Estado mantiene el dominio originario, inalienable e imprescindible sobre el espectro radiofónico. Luego viene el capítulo segundo, que habla de las responsabilidades y las funciones del instituto, que es totalmente autónomo y que se encarga de regular todo lo referente a telecomunicaciones y radiodifusión, y que es función de la Secretaría emitir opinión técnica no vinculante al instituto, adaptar y garantizar que los servicios de telecomunicaciones lleguen a los ciudadanos, además de administrar y vigilar la capacidad satelital. El artículo 15 al 43 se destacan los aspectos de la función del instituto, la conformación del pleno y lo referente a su organización. Si uno está interesado en esta parte dogmática, ya sabe a dónde acudir. Tenemos después una parte que establece lo necesario en relación a la transparencia y el derecho que tienen los ciudadanos de saber qué acuerdos, modificaciones y arreglos se hacen con la ley, así como poder ver en qué forma se llevan a cabo. Para esto, del artículo 44 al 52 se establecen cosas como que es obligatorio para los miembros del Pleno resolver asuntos de carácter urgente y prioritario para la ciudadanía, cuando se den casos extraordinarios, que además todos los comisionados están obligados a emitir su voto y no podrán ausentarse de las sesiones a menos que tengan una causa justificada. En este apartado también se señala que todas las modificaciones a la ley, actas de las sesiones y votos deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. Los acuerdos y resoluciones del Pleno y las sesiones de los comisionados también son de carácter público y deberán ser grabadas. Sin embargo, existe también información confidencial, que no será dominio de todos. Es importante que sepas que todo lo anteriormente señalado está dispuesto en sitios de internet oficiales para los ciudadanos y debe ser de fácil acceso. A esta parte podríamos conocerla como dogmática, y aunque es de mayor interés para los que se dedican a la ley o a la autoridad, resulta muy beneficiosa para el ciudadano. Hay cosas muy interesantes para ti. ¿Sabías, por ejemplo, que según los artículos 54 a 65, el espectro radioeléctrico y los recursos orbitales son bienes del dominio público y le corresponde su administración al Estado? Esto quiere decir que el gobierno se tiene que encargar de que las ondas de radio sean bien utilizadas a favor de la vida, de la cohesión social, la identidad y la protección de los pueblos indígenas, la educación, la libertad de expresión, el derecho a la información, además de que debe garantizar que en México estén prohibidos los monopolios, la discriminación y la no transparencia. Según la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hay 4 tipos de banda de frecuencia. Las que pueden ser utilizadas a través de concesiones para uso comercial, social, privado y público.
las que son de acceso libre y pueden ser utilizadas sin necesidad de concesión o autorización, siempre y cuando no alteren la ley. Las que están protegidas, pues, están dispuestas a los servicios de radionavegación y a lo relacionado con la seguridad de la vida. Las que se encuentran en proceso de planeación. Del artículo 55 al 75, el Instituto se compromete a mantener actualizadas las tecnologías correspondientes a la radiodifusión, a garantizar la seguridad nacional, el acceso a sitios públicos y la cobertura social. Es importante que la ciudadanía esté al tanto de que es nuestro derecho solicitar que se incluyan bandas de frecuencia y coberturas geográficas adicionales, según lo contenido en el artículo 61. Además, debemos recordar que todo lo referente a las concesiones otorgadas por el Estado es de carácter público y que el Instituto está obligado a implementar, operar y actualizar un sistema que mantenga informada a la ciudadanía lo referente a este espectro radioeléctrico. Si quieres, por ejemplo, solicitarle al Estado una concesión radiofónica, ya sea para uso comercial, privado, público o social, puedes hacerlo. Del artículo 72 al artículo 74 se establece que es nuestro derecho y además estipulan cuáles son las condiciones para exigirlo. Es importante que el ciudadano sepa que para solicitar una concesión de uso comercial o privado, el Instituto analizará algunos factores para poderla otorgar. Todos ellos están contenidos en los artículos 83, 84 y 85. Por ejemplo, las personas que desean adquirir una concesión para uso privado para prestar fines de radiodifusión deberán cumplir con el artículo 85 y además sujetarse a los principios que señalan los artículos 2, 3, 6 y 7 de la Constitución, que tratan sobre la pluriculturalidad, la preservación de la identidad y de los indígenas, el derecho a la educación, la libertad de expresión y el derecho a la información en cada caso. Es importante que recordemos que el Instituto se compromete a promover el otorgamiento de concesiones indígenas para que puedan transmitirse contenidos en sus lenguas, especialmente en aquellos lugares donde no existan concesiones. Para que el Instituto te otorgue concesiones de tipo público-social de radiodifusión, deberá considerar que se aprovechen técnicamente las capacidades de la banda de frecuencia para el servicio, que se contribuya al ejercicio de los derechos humanos, de libertad de expresión, de información y al libre acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como su capacidad técnica y operativa. Si lo que deseas es una concesión, pero no para el espectro radiofónico, sino para el espacio orbital, o lo que conlleve la explotación de recursos naturales, debes saber que en los artículos 92 al 115 se establecen puntos como los pasos que debes de seguir para obtener la licitación, las obligaciones que obtendrías como concesionario e inclusive los datos que tiene que tener la concesión, desde el título hasta la forma del contenido. En estos artículos también se establece tu derecho a arrendar tu concesión o cederla a alguien más, la vigencia de esta y hasta el préstamo que puedes hacer al instituto para que el gobierno federal obtenga recursos a favor del Estado mexicano. En el título quinto de esta ley se establecen puntos muy importantes para ti como usuario de los servicios de telecomunicación y también para los dueños de concesiones. Del artículo 118 al 121 se establece, por ejemplo, que los concesionarios que tengan redes públicas de telecomunicaciones que presten servicios móviles tienen que asegurar acuerdos entre sus plataformas y las de usuarios visitantes. Además, dice que el Instituto regulará los términos, condiciones y tarifas de los servicios de usuarios visitante a fin de que se propicie competencia efectiva y se consideren las mejores prácticas internacionales y la participación de los concesionarios en el mercado. Y así también tendrá que resolver cualquier conflicto que pueda surgir del artículo que antecede. ¿Sabías, por ejemplo, que la información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunicaciones debe de ser confidencial? ¿O que según los artículos 124, 125, 126 y 127, los dueños de las concesiones públicas de telecomunicaciones tienen la obligación de establecer interconexiones con otros concesionarios del mismo tipo? Mira esto, según el artículo 135, solo se podrán instalar equipos de comunicación y medios de transmisión
los concesionarios que operen redes públicas de comunicación o personas autorizadas por el instituto. En el artículo 136 dice que el instituto establecerá y garantizará medidas conducentes y económicamente competitivas para que usuarios de todas las redes puedan tener acceso a servicios de facturación, de información, de directorio, de emergencia, de cobro revertido y de vía operadora. En el artículo 140 y hasta el 144 se establece cómo debe regularse el uso de una concesión comercial designada a un ente público. ¿Sabías, por ejemplo, que en el momento que es asignada la concesión se vuelve una red compartida mayorista y que el encargado de dicha concesión no debe de hacer uso preferencial en caso de que no haya competencia en la zona geográfica? Esto quiere decir que no puede publicitarse a sí mismo si no tiene competencia. Incluso esta parte establece que si en alguna zona en específico no hay otro concesionario que haga competencia, el instituto deberá designar al órgano descentralizado Telecomunicaciones de México para prestar sus servicios hasta que exista otra oferta para los usuarios. En lo que se refiere a Internet, los capítulos 145 y 146 establecen los lineamientos que separan los contenidos que se presten al servicio de acceso a Internet. En esta parte de la ley se dice que los usuarios podrán tener libre acceso a todos los beneficios que el concesionario ofrece sin limitar, degradar, restringir o discriminar el acceso a los mismos. De igual manera, prohíbe limitar al usuario obligándolo a usar algún dispositivo extra, a menos que sea de homologado. El concesionario no podrá obstruir, interferir, filtrar o discriminar el servicio, aplicaciones o contenido, y que es obligatorio preservar la privacidad de sus usuarios. Los aparatos finales aclaran que se deberá preservar los niveles mínimos de calidad y desarrollar la infraestructura necesaria para los mismos, así como proveer el servicio a todo aquel que lo necesite. Luego de los artículos 155 a 169, encontramos que las estaciones radiodifusoras y subtipos deberán ser construidas, instaladas y operadas bajo las condiciones establecidas por el propio instituto. Cualquier cambio deberá ser informado al instituto y este se apoyará a su vez en las autoridades de apoyo en aeronáutica. También establece plazos para que una emisora comience a prestar servicios, así como para cualquier cambio, y obliga al concesionario a mantener la continuidad en su servicio sin suspender transmisiones. De lo contrario, el concesionario deberá presentar un justificante explicando la causa que originó el paro de labores, el uso de un equipo de emergencias, de ser el caso, y la fecha prevista para normalizar el servicio. De no cumplir con esto, se le dará una sanción o se le reconvocará la concesión. El instituto será el que otorgue las autorizaciones a los concesionarios que lo soliciten. Claro que esto será bajo ciertos criterios. Por ejemplo, el concesionario deberá de especificar el número de canales de multiprogramación y la calidad que propone. El instituto será el que se encargue de regular y establecer costos y lineamientos para la aplicación de este artículo. Por supuesto que los concesionarios deberán justificar punto por punto la identidad del canal, contar con guía de programación que indique los horarios de la programación, fecha de inicio, entre otras cosas. Si el concesionario presta servicio de televisión radiodifundida, está obligado a que los de televisión restringida retransmitan su señal de manera gratuita y simultánea. Ambos no deberán modificar la señal de ninguna manera. Por otro lado, si es un concesionario de televisión restringida vía satélite, solo deberán retransmitir las señales radiodifundidas que cubran el 50% o más del territorio nacional. Colaborar con instancias de seguridad, procuración y administración de justicia. Conservar un registro y control de comunicaciones que identifique nombre, denominación o razón social y domicilio de suscriptor, si se trató de un correo, llamada, mensaje, etc. El número de teléfono y datos que comprueben el equipo que se usó, etc.
entregar los datos a las autoridades que así lo requieran, contar con un área responsable que atienda los requerimientos de información, registrar el equipo con facturas o información oficial en caso de robo o extravío, informar a las autoridades de la información que se pretenda manejar, el sistema de comunicación e informar de manera oportuna y gratuita a los usuarios la información asociada a los servicios de seguridad y de emergencia. Y pon atención, saber esto te beneficia. Según los artículos 191 y 192, los usuarios gozan de los derechos de consultar gratuitamente información de recurso, de proteger sus datos personales, portar un número telefónico gratuitamente, elegir libremente al proveedor de servicios, conocer las condiciones comerciales establecidas y tener acceso a los servicios de Internet. Además, es obligación de las empresas informarte de cualquier cambio en el servicio. En el caso de telefonía, después de haber concluido el plazo forzoso, no estás sujeto a contrato. Tienes derecho al acceso a la información y a no recibir llamadas del concesionario sobre promoción de servicios, a menos, claro, que tenga tu consentimiento, pero sobre todo, información transparente. Del artículo 204 al 208 se establece todo lo referente a las tarifas, y los artículos anteriores a estos erogan obligaciones a los dueños de las concesiones, tales como respetar los términos y condiciones a la hora del contrato, estar autorizados por Profeco y respetar los precios que establece el instituto. Según los artículos 217, 218 y 219, corresponde a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud ordenar y administrar la información de los tiempos del Estado. Encadenamiento de las emisoras de radio y televisión, la transmisión de los boletines de cualquier autoridad relacionada con seguridad y defensa nacional, promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico, autorizar la transmisión de publicidad relativa al ejercicio de la medicina y sus actividades, y es función del Instituto vigilar y sancionar el cumplimiento de los tiempos máximos para la transmisión, las obligaciones en materia de defensa de las audiencias y supervisar el contenido de los programas. Los capítulos que van del 222 al 236 establecen que los contenidos de la programación, ya sea de radio o televisión, deben ser siempre a favor de la niñez, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género. Será obligación de la autoridad que se cumplan con estos acuerdos. Siempre recordando la libertad de expresión y la recepción de ideas e información, se deberá propiciar la integración de las familias, el mejoramiento de los sistemas educativos, la difusión de valores artísticos y culturales, el desarrollo sustentable y la difusión de ideas que aporta el sentido a nuestra identidad nacional. Además, se debe propiciar la igualdad de género y la divulgación de contenido científico y técnico mediante un lenguaje adecuado. De la misma forma, deben evitarse y serán castigados los contenidos que fomenten la violencia, la discriminación o que expliciten los vicios, el vandalismo y el sexo. Todas las transmisiones deberán contar con una clasificación y advertir sobre los contenidos que puedan ser inapropiados para cierto tipo de público. ¿Sabías, por ejemplo, que según el artículo 229, la transmisión o promoción de los concursos en que se ofrezcan premios en sus distintas modalidades serán previamente autorizadas y supervisadas por la Secretaría de Gobernación a fin de proteger la buena fe y la integridad de los participantes y del público en general? Oye, hay un apartado que habla de las medidas de fomento a la competencia, porque en México están prohibidos los monopolios, como vimos hace un rato. Mira, el artículo 278 lo confirma. Las medidas de fomento de radio, televisión y telefonía se aplicarán de manera que se garantice una efectiva competencia en la radiodifusión y telecomunicaciones. ¿Sabías que para ofrecernos productos de calidad visual y auditiva, el Instituto regula por medio de los artículos 289 y 290 que los productos destinados a telecomunicaciones que puedan ser conectados a una red de telecomunicaciones deberán ser homologados? Los lineamientos deberán contemplar normas oficiales mexicanas, disposiciones técnicas expedidas
y normas y disposiciones técnicas referenciadas en tratados internacionales. Y todos aquellos concesionarios que violen la ley en cualquiera de sus partes serán sancionados con multas de hasta el 10% de sus ganancias. Del artículo 297 al 315 están contenidas todas las cosas relacionadas de acuerdo a las sanciones que habrán de cumplir los concesionarios en caso de cometer alguna falta. De esta forma, el instituto garantiza contenidos de calidad, precios justos, buenas señales, protección de los datos personales, etc. Es importante que conozcas la ley y así puedas hacer valer tus derechos como ciudadano.